La Primera Guerra Mundial trajo muerte y destrucción a una escala que el mundo nunca había visto antes. Durante años, el ejército francés, por ejemplo, había luchado desesperadamente en las trincheras del frente occidental, soportando interminables bombardeos, barro, enfermedades y pérdidas horribles. En 1917, Francia estaba agotada, la moral decayó y los soldados en las trincheras llegaban al límite. Todo lo que haría falta sería una ofensiva fallida más, una masacre inútil más, para empujarlos al límite. En 1917, la guerra en el oeste ya era una pesadilla de estancamiento. Ambos bandos estaban en líneas defensivas fortificadas con alambre de púas, ametralladoras y búnkeres de concreto por cientos de kilómetros. Cada año, los comandantes aliados prometían un ataque decisivo para romper las líneas alemanas. Cada año, miles de hombres salían de las trincheras y casi ninguno regresaba. Los soldados franceses lo llamaban la boucherie, la carnicería. Aún así, los generales insistían en que otra ofensiva lo resolvería todo. En abril de 1917, el general Robert Nivelle prometió la victoria en 48 horas. Su plan era ambicioso: un bombardeo masivo de artillería, seguido por un rápido avance de infantería entre las ciudades de Arras y la cresta de Chemin des Dames. Nivelle afirmaba que su estrategia aplastaría la resistencia alemana y pondría fin a la guerra rápidamente. Incluso prometió que si el plan fallaba, lo cancelaría de inmediato. Pero no todos le creyeron. Muchos de sus oficiales advirtieron que el plan era temerario. Aún así, los líderes políticos y militares de Francia lo aprobaron por desesperación. Los alemanes, al interceptar comunicaciones francesas, reforzaron sus defensas anticipando el ataque. El 16 de abril de 1917, 850.000 soldados franceses atacaron a 35 divisiones alemanas bien fortificadas tras la línea Hindenburg. Los resultados fueron catastróficos. Las tropas francesas avanzaron bajo lluvia y lodo hacia el fuego de ametralladoras, cayendo más rápido de lo que avanzaban. Al final del primer día, unos 40.000 soldados franceses murieron o resultaron heridos. Nivelle no detuvo la ofensiva tras 48 horas como prometió, sino que la extendió 18 días, perdiendo 10.000 hombres diarios. Cuando finalmente se canceló, los franceses solo habían ganado unos pocos kilómetros de terreno. La ofensiva fue un fracaso total. La moral colapsó. Los soldados maldecían a Nivelle como un asesino. Pronto fue removido del mando, pero el daño ya estaba hecho. Momentos como estos son difíciles de capturar. El caos, la emoción, la magnitud de la historia desarrollándose. El ejército francés había sufrido casi 4 millones de bajas desde 1914. Los soldados estaban física y mentalmente agotados. Los permisos habían sido retrasados durante meses. La comida era mala, las trincheras estaban infestadas de ratas y muchos hombres habían perdido toda fe en sus comandantes. Cuando se difundió la noticia de que la ofensiva de Nivelle no había logrado nada, la frustración estalló. Al principio, algunos soldados se negaron a avanzar al frente cuando se les ordenaba. Después, unidades completas desobedecieron órdenes. Gritaban consignas como "abajo la guerra" y "ya hemos tenido suficiente". Algunas tropas se negaron a volver de las zonas de descanso. Otras tomaron trenes hacia París, pero la policía militar las detuvo. En algunos casos, estallaron peleas y actos de vandalismo bajo los efectos del alcohol, pero la mayoría de los actos de desafío fueron pacíficos. Los soldados no estaban saqueando ni amotinándose, simplemente se negaban a luchar. La noticia se difundió rápidamente por todo el ejército. En cuestión de semanas, la agitación se había extendido a decenas de unidades. Entre 30.000 y 40.000 soldados franceses en 16 cuerpos de ejército se negaban a volver a las trincheras. El alto mando francés, de repente, se enfrentó a una perspectiva aterradora: un ejército al borde del colapso. Si los alemanes hubieran comprendido la gravedad de la crisis, habrían lanzado su ofensiva y atravesado las líneas francesas. Muchos oficiales temían que Francia estuviera a punto de experimentar su propia versión de la Revolución Rusa, que había ocurrido apenas unos meses antes. En Rusia, soldados y trabajadores se habían levantado, derrocado al zar y sumido al imperio en una guerra civil. Pero en Francia, esto no era una revolución. Los amotinados no intentaban derrocar a su gobierno ni rendirse ante Alemania. Aún querían defender su país. Simplemente se negaban a morir en ofensivas inútiles. Un soldado socialista llamado Louis Barthas recordó cómo algunos de sus compañeros querían crear un soviet o consejo de soldados, como en Rusia, pero Barthas se negó. Luego escribió: no quería enfrentar un pelotón de fusilamiento solo por fingir ser rusos. En cambio,
Él y muchos otros promovieron protestas pacíficas para exigir cambios. Las exigencias de los amotinados eran sorprendentemente razonables. Querían el fin de los ataques sin sentido, mejor comida y condiciones de vida, y un sistema justo de permisos. Los soldados estaban dispuestos a seguir defendiendo Francia, pero se negaban a participar en ofensivas que parecían desperdiciar vidas sin ningún propósito. Esto hizo que los motines franceses de 1917 fueran únicos en la historia militar, una rebelión impulsada no por la política, sino por el puro agotamiento humano. Tras la destitución de Nivelle, nombraron a Philippe Pétain para restaurar el orden. Pétain era respetado por sus hombres, entendía el costo que la guerra había tenido y prometió escuchar. Adoptó un enfoque de dos frentes, tanto la zanahoria como el garrote. Pétain impuso castigos estrictos a los peores infractores. Miles de soldados fueron arrestados y juzgados. Unos 22.000 fueron hallados culpables de motín o deserción. De 200 a 500 condenados a muerte, solo entre 26 y 55 fueron ejecutados. El resto fue enviado a prisión o tuvo sus condenas suspendidas con la condición de regresar al servicio. El mensaje fue claro: la desobediencia no sería tolerada, pero el castigo por sí solo no solucionaría el problema más profundo. Pétain entonces abordó las quejas de los soldados, recorrió el frente, habló con las unidades y les aseguró que no arriesgarían sus vidas en vano. Mejoró el suministro de alimentos, amplió descansos y reformó permisos para que los soldados tuvieran tiempo libre lejos de las trincheras. Lo más importante es que detuvo cualquier ofensiva a gran escala hasta que el ejército francés pudiera recuperarse. Su enfoque funcionó. Para el verano de 1917, la disciplina se había restaurado. Los soldados volvieron a sus puestos, cansados y enojados, pero listos para defender su patria otra vez. Los motines del ejército francés fueron de los mayores actos de desobediencia militar moderna, pero estuvieron notablemente controlados. A diferencia del ruso, el ejército francés no colapsó, ni cayó el gobierno, ni se desintegró el frente. El mensaje de los amotinados era claro: defenderemos Francia, pero no moriremos en vano. Gracias a las reformas de Pétain, el ejército recuperó la fuerza suficiente para mantener la línea durante 1917 y hasta 1918, cuando las tropas estadounidenses comenzaron a llegar para reforzar a las fuerzas aliadas. Para cuando la guerra terminó, Francia había perdido más de 1 millón de hombres y millones más estaban heridos o desaparecidos. Una generación había quedado marcada para siempre después de la guerra. El gobierno francés minimizó los motines por temor a que parecieran vergonzosos o desleales. Los registros fueron censurados y el tema casi no se discutió por años, aunque los historiadores ahora lo ven distinto. Los motines no fueron una traición, fueron un grito de supervivencia. Los soldados habían soportado años de matanza y finalmente trazaron una línea entre el sacrificio y el suicidio. Sus acciones obligaron a los líderes franceses a enfrentar las brutales realidades de la guerra industrial y los límites de la resistencia humana. Los hechos de 1917 mostraron la fuerza del espíritu humano, incluso en una guerra de sufrimiento inimaginable. Los soldados franceses no se rebelaron por cobardía ni por derrotismo, se rebelaron porque aún valoraban la vida, la propia y la de sus compañeros. Su valentía no solo estuvo en el campo de batalla, sino también en enfrentarse a exigencias imposibles. Al final, su protesta ayudó a salvar lo que quedaba del ejército francés. Y cuando llegó el momento, en 1918, se mantuvieron firmes durante las ofensivas finales de Alemania y ayudaron a lograr la victoria. No subestimes al ejército francés. Cualquier discusión sobre la reputación de una nación en la guerra, casi inevitablemente, conduce a comentarios despectivos dirigidos hacia los franceses. Sus hazañas militares son el remate de innumerables chistes, memes y otros comentarios despectivos que los ridiculizan como cobardes o ineptos en el campo de batalla. La realidad, sin embargo, es muy diferente. A lo largo de su larga historia, la nación francesa ha tenido un extenso y distinguido historial de triunfos militares, que se remonta hasta la Alta Edad Media. En realidad, durante milenios, los soldados franceses han luchado y muerto con valentía, habilidad y distinción. La historia militar de Francia inicia tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Los francos, una tribu germánica del este, avanzaron hacia el oeste hasta lo que hoy es Francia, y bajo el reinado del rey Clodoveo I, también se aseguró el territorio entre los Pirineos en el suroeste, los Alpes en el sureste y el río Rin en el este. Aunque estas fronteras cambiarían muchas veces en siglos posteriores, ya se había definido el territorio aproximado de Francia,
Carlos Martel, descendiente de Clodoveo, fue clave en la historia mundial en 732 después de Cristo. Él y su ejército franco detuvieron el avance árabe omeya en Francia, derrotando contundentemente a sus enemigos en la batalla de Tours. Con esta victoria, la creciente expansión islámica hacia Europa fue detenida. Durante la Edad Media, Francia combatió en varias guerras contra potencias europeas. Las campañas más extensas fueron contra los ingleses durante una serie de conflictos que hoy se conocen como la Guerra de los 100 Años. Los franceses sufrirían derrotas significativas en varias batallas, incluyendo Crécy, Poitiers y Azincourt, y más tarde verían gran parte de su territorio devastado por incursiones inglesas. A pesar de estos reveses, la última parte del conflicto vio a los franceses expulsar a los ingleses de sus tierras en el continente. A medida que la Edad Media dio paso a la era moderna temprana, el ejército francés bajo el reinado de Luis XIV se convirtió en el más grande y poderoso de Europa, con casi 400.000 soldados. Esta fuerza impulsó muchos avances en innovación militar, incluyendo sistemas logísticos y de apoyo, hospitales de campaña y la introducción de uniformes estandarizados para sus soldados. El historial militar francés durante la era moderna es mixto, con victorias y derrotas, pero no más que cualquier otra nación contemporánea. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los franceses alcanzaron su máximo poder militar. Bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte, los ejércitos franceses marcharon por toda Europa, derrotando a las potencias rivales en batallas decisivas como Marengo y Austerlitz. Las derrotas fueron causadas por el clima y por problemas logísticos, como en la campaña contra Rusia en 1812, o por tácticas superiores del enemigo, como en la derrota final de Napoleón en Waterloo en 1815. Durante este tiempo, las habilidades o el valor del soldado francés individual nunca estuvieron en duda. Un siglo después, los soldados franceses se encontraron envueltos en una de sus campañas militares más trágicas. La Primera Guerra Mundial introdujo una matanza masiva a escala industrial, y Francia se encontró en medio del conflicto. Con la mayor parte de los combates del frente occidental ocurriendo en suelo francés, vastas áreas del campo francés se transformaron en un paisaje infernal lleno de cráteres de artillería, en el que millones de hombres quedaron atrapados durante años. Durante esta época tumultuosa, los soldados franceses soportaron la peor parte de la carnicería, sufriendo bajas titánicas. En los primeros 2 meses de la guerra, más de 300.000 franceses murieron, una cifra que aumentaría a 500.000 para finales de 1914. No hubo batalla tan sangrienta, ni una que ejemplificara mejor la tenacidad y el valor del ejército francés que la batalla de Verdún. En 1916, el general alemán Erich von Falkenhayn lanzó una ofensiva contra Verdún. Permitir que un lugar tan importante estratégica y simbólicamente cayera en manos del enemigo era inaceptable para el alto mando francés, y bajo la dirección del mariscal Philippe Pétain, Verdún fue reforzada. Su grito de batalla al inicio de esta lucha fue «On ne passe pas», que significa «no pasarán». La batalla se volvió un agotador estancamiento, con ambos bandos atrincherados y negándose a rendirse. En los combates se dispararon más de 40 millones de proyectiles. Al final del día, 162.000 soldados franceses habían perdido la vida y otros 377.000 estaban heridos, desaparecidos o capturados. Fieles a su palabra, los franceses mantuvieron sus posiciones y los alemanes no lograron atravesar las líneas francesas. Frente a estas y otras pérdidas monumentales, el ejército francés, de hecho, se amotinó durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, curiosamente, no dejaron las armas. Estos hombres permanecieron en sus trincheras y continuaron resistiendo a los alemanes, pero se negaron a participar en ataques inútiles contra posiciones enemigas fuertemente atrincheradas. En palabras de un grupo de amotinados, no tienen nada que temer. Estamos preparados para ocupar las trincheras. Cumpliremos con nuestro deber y los alemanes no pasarán. Pero no participaremos en ataques que no producirán nada más que bajas inútiles. Aunque se amotinaban, los soldados franceses seguían dispuestos a morir por su nación. Al terminar la guerra, murieron más de 1,5 millones de franceses y hubo millones de heridos. Aunque las estimaciones varían, aproximadamente el 18% de quienes sirvieron en las filas murieron, lo que en la práctica borró a una generación de hombres jóvenes. Sin embargo, a pesar de estas pérdidas catastróficas, aún se mantuvieron firmes frente a repetidas ofensivas enemigas. Fue una generación después cuando Francia ganaría su reputación como una potencia militar inepta, pero esto está muy lejos de la verdad.
Después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania. Después de acabar con Polonia, la Wehrmacht dirigió su atención hacia el oeste, atravesó los Países Bajos y avanzó hacia Francia, para sortear la línea Maginot, una formidable serie de defensas que terminaba en la frontera con Bélgica. La falta de previsión del alto mando francés, así como los avances en la guerra de maniobras rápidas, tomaron por sorpresa a los aliados y Francia fue invadida en 6 semanas. Una hazaña asombrosa según cualquier estándar militar. Fue debido a esta rápida capitulación que Francia adquirió una reputación inmerecida como una nación de cobardes con un ejército incompetente. Sin embargo, esta no es una evaluación justa. Otras potencias enfrentaron a la maquinaria de guerra alemana, pero contaban con ventajas que Francia no tenía. Francia no tenía la protección de los mares que disfrutaba Gran Bretaña ni la vasta extensión territorial de la Unión Soviética, y fue superada rápidamente. Aunque fueron derrotados, los franceses siguieron luchando en el exilio y como partisanos. La resistencia francesa fue clave para frustrar los planes alemanes en el frente occidental. Sus sabotajes, asesinatos y recopilación de inteligencia fueron clave para el éxito del desembarco del día D, en 1944. Hasta el día de hoy, la resistencia francesa es vista como la representación simbólica de todos los movimientos de resistencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia estuvo involucrada en muchos conflictos alrededor del mundo, particularmente en antiguas colonias como Indochina y Argelia. Durante la guerra contra el terrorismo, Francia apoyó la invasión de Afganistán liderada por Estados Unidos. La Fuerza Aérea Francesa hizo cumplir eficazmente las zonas de exclusión aérea en Libia, permitiendo a los rebeldes derrocar a Muammar Gaddafi. Las fuerzas francesas lideran operaciones antiterroristas en otras zonas de África. Son la única nación de la OTAN en la Operación Barkhane que combate militantes en África Occidental. Actualmente, alrededor de 3.000 soldados franceses están estacionados en Chad, Costa de Marfil, Malí y otras naciones. Una de las razones de la mala reputación de Francia puede atribuirse a sus métodos en estos conflictos de baja intensidad. Mientras que la mayoría de otras naciones utilizan un enfoque más llamativo de shock y agüe para combatir el terrorismo y la insurgencia, Francia emplea una estrategia más sutil. En 2007, para detener una incursión de fuerzas rebeldes en la República Centroafricana, Francia envió 2 oleadas de paracaidistas y un solo avión de combate para frenar el avance. Solo unas pocas docenas participaron y la prensa francesa supo de la historia semanas después. Es este enfoque de precisión que carece de la misma espectacularidad de otras naciones, lo que contribuye a la idea popular de que Francia carece de capacidad militar. A lo largo de la larga historia de su nación, los franceses han tenido éxitos y fracasos militares, pero no más ni menos que cualquier otra nación. Su reputación como una nación de cobardes que se rinden ante la menor provocación no solo es infundada, sino que está basada en prejuicios y conceptos erróneos. Eso no toma en cuenta los innumerables actos de valentía y éxitos militares del pueblo francés.